¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. De acuerdo, vamos a ver la aplicación del análisis dimensional a la convección. Nosotros vamos a elegir, yo considero que es un camino muy fácil, ya es el utilizar ecuaciones empíricas. Vamos a utilizar los balances de energía, vamos a utilizar el análisis numérico. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros queremos es determinar el coeficiente H. Y habíamos indicado que básicamente el coeficiente H, el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ya varía, es función o varía con la densidad, varía con la temperatura, varía con la conductividad. Entonces vamos a necesitar básicamente conocer las propiedades térmicas y los tipos de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo analizo el tipo de flujo, necesitaría conocer la velocidad, la densidad y la viscosidad, entre algunas de las propiedades o de las variables que yo necesitaría. Después necesitaría algunas propiedades térmicas, como el K y el Cp. De acuerdo, hasta ahí estaría viendo una parte, pero habíamos dicho que cuando el calor por conducción pasa al calor por conducción en el fluido y después a la convección, habíamos indicado que yo necesito el área de transferencia, por lo tanto, al determinar el Nusselt, lo habíamos puesto nosotros en función de la longitud característica. Entonces, es necesario conocer la geometría de la superficie. ¿No ve? Y en ambos casos, si está cambiando la temperatura, yo necesito determinar las diferencias de temperatura. Al decir en ambos casos me estoy hablando de los tipos de convección, ya en convección forzada o convección natural. Adicionalmente, si no hay un equipo externo que modifique el flujo, el patrón de flujo de los fluidos, yo tendría los efectos de flotación. Entonces vamos a poner las fuerzas de flotación. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar el coeficiente beta, que es el coeficiente de expansión del fluido. ¿Ya? Entonces, en esencia, nosotros estaríamos hablando de que ese coeficiente convectivo de transferencia de calor va a ser función de todo lo que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos básicamente desde física, en el laboratorio de física, si se acuerdan, han visto ustedes esta parte del análisis dimensional, en la que ustedes identificaban inicialmente las magnitudes y identificaban las variables, ¿no? ¿Qué magnitudes iban a utilizar y qué variables estaban en función de la propiedad que nosotros queremos identificar? Una vez que conocíamos esos dos conceptos, nosotros utilizamos el teorema de Pi, ¿no? o denominado teorema de Buckingham, ¿no? Que nos indicaba en esencia, ¿no?, que cualquier problema quedaba caracterizado por un número determinado de parámetros adimensionales. ¿De acuerdo? Este vendría a ser igual, ¿no?, al número de magnitudes físicas, mejor dicho, al número de variables, de acuerdo, menos el número de magnitudes físicas. Es decir, al dividir, mejor dicho, perdón, al restar, y estoy hallando diferentes variables que me están resultando, ¿no ve? Esas variables yo los voy a combinar de manera de que yo pueda obtener un número adimensional. ¿De acuerdo? Entonces estos números adimensionales me van a permitir hallar lo que yo estoy buscando en este caso, ¿no ve? Entonces me está diciendo que el número adimensional que yo estoy buscando, ¿de acuerdo?, es una relación de 4 números adimensionales. Bueno, aquí tengo el Nusselt 1, el Reynolds 2, el Prandtl 3 y el Grashof 4. Es decir, el Nusselt va a estar en función del Reynolds, Prandtl y Grashof. Ya, una vez que he aplicado el teorema de Buckingham, yo tengo que determinar una ecuación empírica, ya, que me indique el comportamiento
de estas ecuaciones, de estos números, mejor dicho, para evaluar mi número de Nusselt. Ahora, si estoy analizando convección forzada, solamente va a ser función del Reynolds y del Prandtl, y no del Grashof. El Grashof vamos a ir aumentando, ¿de acuerdo? Cuando esté viendo o estemos analizando convección natural. Ahora, bueno, nosotros tenemos algunas propiedades. Habíamos mencionado que nosotros tenemos la densidad, la viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces salta una pregunta: ¿a qué temperatura voy a evaluar esas propiedades? Porque esas las voy a sacar de tablas. Y habíamos indicado en la anterior sesión que yo debo evaluar la temperatura de bulto. Ya, para resolver esta ecuación empírica, que está en función de números adimensionales, tenemos que conocer el Reynolds, el Prandtl, el Grashof. El Reynolds, ustedes saben, de este OP1 es ρ dB sobre nu. Oye, ¿a qué temperatura voy a evaluar esas propiedades que me permitan evaluar el Reynolds? ¿De acuerdo? Entonces, esas propiedades las debería evaluar a la temperatura de bulto, que es muy complejo analizar. Ustedes han visto en la anterior sesión. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a evaluar a la temperatura media. Esa temperatura media vamos a asumir que es la temperatura de bulto, ¿no? La temperatura inicial más la temperatura final entre 2. Pero conozcamos en sí, solamente conocemos el número del Reynolds y conocemos el número de Nusselt en función a su equivalencia, pero no conocemos la equivalencia del Grashof, no conocemos la equivalencia del Prandtl. ¿De acuerdo? Pero aclarando un poquito, esta es una ecuación experimental. ¿De acuerdo? Yo les decía, vamos a trabajar con ecuaciones empíricas. Si yo entro al laboratorio y juego con estos números adimensionales, puedo determinar una ecuación que me permite evaluar y igual a ¿no ve? Y por a por x a la c, digamos. La cosa va a ser determinar en el laboratorio cuánto vale a y c. Voy a tener diferentes valores de x, calculo y, diferentes valores de x, calculo y. Hago una gráfica o ajusto la recta y ya tengo los términos a, c. En este caso a, b, c, d. Entonces de esa manera determinaría con qué ecuación yo debería utilizar. ¿De acuerdo? Pero ahora, volviendo al tema. Los números adimensionales en sí que nosotros vamos a utilizar, hemos dicho que primero es el número de Reynolds, eso ya lo conocemos, de este OP1, y bueno, la relación sabemos que es las fuerzas viscosas sobre las fuerzas de inercia. ¿No ve? ¿Qué nos caracterizan? Si el flujo es laminar, si el flujo es turbulento, etc. Después vamos a ver en convección natural el número de Grashof, que básicamente es la relación de las fuerzas de empuje sobre las fuerzas viscosas. También hemos visto el número de Prandtl, que básicamente vamos a calcular con la ecuación νCp sobre K. ¿Ya? El número de Prandtl no lo vamos a sacar de tablas. ¿Cuál es el motivo? Necesito que ustedes aprendan de memoria la relación del número de Prandtl, de la misma forma en que conocen ustedes la fórmula del Reynolds. Necesito lo mismo que me evalúen, que me determinen el número de Prandtl. ¿Qué significa el número de Prandtl? Ya es la difusión de las fuerzas viscosas, ¿no ve? Fuerzas viscosas, difusión de las fuerzas viscosas sobre difusión de las fuerzas térmicas, o mejor, difusión térmica. ¿De acuerdo? Y por último, lo que ya hemos visto, tendríamos el Nusselt, que ya hemos dicho qué significa, ¿no ve? Es el gradiente del perfil adimensional de temperaturas evaluado en y igual a 0. Listo. Entonces, estos son los grupos que nosotros vamos a ver. Pero además hay muchos más números adimensionales. Entonces, yo desearía que ustedes se echen un vistacito por los libros de ingeniería química, porque van a estar viendo otros números adimensionales en las otras asignaturas. ¿De acuerdo? Además, necesito que en sus tablitas, ¿no ve? Que en sus tablitas estén todas las correlaciones
empíricas para evaluar el número de Nusselt en las diferentes condiciones que podemos tener. De acuerdo, eso para que tengan una tablita adecuada. Bueno, estamos en el análisis de flujo interno. De acuerdo, y para ello vamos a analizar un caso muy común que se presenta en esta parte de transferencia de calor. Yo estoy llevando una solución que lo estoy mezclando y está a una temperatura de bulto, lo estoy llevando a otro sector. Ya, miren, ¿qué puede ser para que yo lo esté calefaccionando? Puedo tener en este tanque una solución viscosa. ¿Y por qué lo estoy calentando? Para que disminuya su viscosidad y sea más fácil el transporte. Digamos, ¿no? Por esa onda. De acuerdo. Entonces, llega otro tanque. ¿Por qué estoy poniendo agitador? Porque estoy queriendo evaluar la temperatura en el tanque. O sea, necesito una temperatura uniforme representativa. Entonces, por eso estoy diciendo esto va a ser la temperatura de bulto 1, la temperatura de bulto 2. De acuerdo. ¿Qué tendría en esta secuencia? Al calefaccionar tengo solamente un cambio de temperatura, que sería en función de un calor sensible. Entonces, ¿qué sería esto? Q igual a masa por el calor específico por el diferencial de T. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de T. Sería T2 menos T1. A ver. Sería T de bulto 2 menos T de bulto 1. Yo estoy asumiendo esas condiciones, pero si yo quisiera determinar la temperatura de bulto, debería aplicar esta ecuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué dije? La temperatura de mezcla va a ser la temperatura de bulto, pero si yo quiero calcular la temperatura de bulto, debería ser esta. Por lo tanto, para nosotros, ¿no ve? Nos referimos que cuando hable de la temperatura de bulto, tengo que hablar de la temperatura de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Cuando yo estoy trabajando por flujo interno, directamente podría calcular el calor como diferencia de temperaturas, pero estoy en convección. Entonces aquí tengo un área de calefacción, ¿no ve? Un tramo calefaccionado que puede estar dándole calor o estoy dejando que no se enfríe, puedo estar poniendo un aislante, ¿de acuerdo? En la que el fluido está recibiendo calor o está disipando energía dependiendo del caso, en la que está existiendo transferencia de calor por convección. Adicionalmente, en cada punto estaría cambiando el área de transferencia. Entonces, no necesariamente estaría analizando el efecto global. ¿De acuerdo? Quiero analizar la transferencia de calor por convección que está en este punto. Entonces, para ello no puedo laburar con el delta T, porque no vendría a ser un delta T que me represente adecuadamente lo que está pasando en mi sistema. Ya tengo que evaluar un delta T que me represente de mejor manera, y para ello voy a hallar una nueva fórmula para hallar la diferencia de temperaturas. Ya no va a ser TV2 menos TV1 o TV1 menos TV2, depende de dónde esté yendo. Entonces voy a hallar una diferencia media de temperaturas logarítmicas que vamos a ver más adelante. Pero haremos una representación gráfica de lo que está pasando. Tengo la tubería. Esa tubería está aislada, está algo, pero con la condición de que tiene una temperatura constante sobre toda la superficie, ya debido a esa condición de calefacción que le he puesto. De acuerdo. Pero está cambiando la temperatura, puede estar entrando frío y está saliendo caliente, si estoy calefaccionando, ¿no ve? A una temperatura constante. Entonces esto yo lo voy a representar en un diagrama térmico. ¿De acuerdo? Estoy hablando cómo cambia la temperatura en función de la longitud de mi tubería. ¿De acuerdo? Y estoy suponiendo que la temperatura de pared, asumiendo que la temperatura de pared va a ser una constante. Entonces, en esta condición que estoy representando, estoy diciendo que estoy calefaccionando el líquido. Por lo tanto, el líquido se está calentando. Ya, se está calentando. Lo máximo que podría pasar es que se caliente y llegue a la misma temperatura que la temperatura de pared, ¿sí o no? Esa sería la temperatura máxima a la que puede llegar el fluido.
Por lo tanto, estoy hablando que aquí tendría un delta T de entrada con respecto a la temperatura de pared, y aquí tendría un delta T de salida con respecto a la longitud del tubo y a la temperatura de pared. Entonces yo podría decir, ¿no ve? Para generalizar el uso de los textos que ustedes tienen, algunos temperatura de pared indican como TW, otros como TS. Entonces, para uniformizar, ustedes me utilizan cualquiera. Yo voy a tomar el conocimiento de TW, T de pared, tengo mi delta T1, tengo mi delta T2 como primera condición. Después voy a empezar a analizar en función al flujo de energía que esté existiendo aquí. Está existiendo un calor sensible. ¿No ve? Un calor sensible va a ser mi Q masa Cp diferencial de T. Pero yo les decía, quiero hallar el calor por convección. Por lo tanto, en esencia voy a poner la ley de enfriamiento de Newton, que me determinaba ese calor en función del delta T simplemente. ¿Por qué estoy poniendo loc, que sería local? Porque mi H va a cambiar en cada punto. Ya estoy andando en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Ya, si cambia la posición, está cambiando la temperatura y está cambiando H. De acuerdo, ahora, aquí lo puse constante, ya, pero esto no significa que no lo voy a tomar en cuenta. Si está entrando por acá, en cada posición que esté entrando, cada vez más sobre la profundidad de la tubería, esta área está cambiando. ¿Por qué? Por la longitud. Entonces mi área va a ser pi por d por el diferencial de x. ¿No ve? Aquí debe ser diferencial de área, ¿ya? Aquí debe ser diferencial de área. Listo. Ahora, todo el calor, aplicando la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía, el calor sensible va a ser igual al calor transmitido por el fluido. Entonces estos dos calores los voy a igualar. ¿De acuerdo? Los voy a igualar. Listo. Entonces este es ya mi constante local, ya tengo la masa. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a transformar mi H local en mi H promedio. Para ello voy a separar variables. ¿No ve? Por un lado voy a tener el dx y por otro lado voy a tener el dt. Listo. Ya tengo esta ecuación. Esta es la temperatura que está cambiando. ¿De acuerdo? Y lo voy a integrar. ¿Desde qué valor hasta qué valor lo voy a integrar? Oye, desde T1 hasta T2. ¿Estamos de acuerdo? Desde T1 hasta T2. Entonces yo estaría teniendo mi siguiente secuencia, ¿no ve? Desde T1 hasta T2. Hey. Bueno, aquí cuidado, solamente es para representar lo que lo que está viendo, ¿no ve? Desde T1 hasta T2. Ya integro. Ya tendría el neperiano, tendría el neperiano de TW menos T2 sobre TW menos T1 desde T1 hasta T2. Igual estoy integrando el cambio que está existiendo respecto de X respecto de este 0 hasta L. Todo lo demás en ese punto lo estoy tomando como constante. Por lo tanto, mi H local al integrar ya no es H local, ya no es H puntual, es mi H promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sobre eso yo despejo lo que es MC. ¿De acuerdo? Lo que es MC. En función ya tengo del H promedio y del área de transferencia total del tubo. ¿De acuerdo? Voy a aplicar el concepto de que calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿No ve? Yo estaría diciendo que ese calor va a ser igual a menos M Cp, calor específico, T2 menos T1. Y se empezaría en este término todo lo que es el H promedio sobre A. ¿De acuerdo? Ahora, si yo sumo y resto TW en esta ecuación, obviamente metiendo el signo, ¿ya? ¿Para qué? Para tener términos iguales a las del logaritmo neperiano. Para tener términos iguales a las del logaritmo neperiano.
Con lo que yo estaría diciendo que el delta t medio logarítmico, o el dBTL, va a ser la relación de las temperaturas. ¿No ve? La diferencia de los deltas, TW menos T2 menos TW menos T1, sobre el neperiano de TW menos T2 sobre TW menos T1. ¿De acuerdo? Ahora, acá, si es que cambio el orden en el numerador, también debo cambiar el orden en el denominador para que este valor no cambie. Me dejo entender. Si yo pongo primero TW menos T1 menos TW menos T2, aquí en el numerador tiene que estar TW menos T1 y en el denominador TW menos TW2. ¿De acuerdo? Entonces, mi delta TLN va a ser mi diferencia media de temperaturas logarítmicas. Nosotros lo vamos a tomar como dMTL, de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Y lo vamos a utilizar también en intercambiadores. Por lo tanto, esto yo no voy a volver a demostrar. ¿De acuerdo? dMTL, diferencia media de temperaturas logarítmicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el calor ya no lo voy a evaluar cuando esté en flujo interno, por si acaso en tuberías. Ya no lo voy a evaluar en función a la ley, directamente en función a la ley de enfriamiento de Newton, sino a esta ley, que la única diferencia es que aquí, en vez de trabajar con la diferencia con el delta T, trabaja con la diferencia media logarítmicas de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros también podemos evaluar, porque muchas veces se desconoce la temperatura de salida. ¿De acuerdo? El proceso puede ser iterativo. Esto es fácil de demostrar, ¿no ve? Ya tenemos la ecuación acá. Ya tenemos la ecuación. Y de aquí lo único que hago es despejar T2, ¿no ve? Cuidado con eso también. Despejo T2 y obtengo esta ecuación. Esta ecuación nos va a permitir evaluar T2 y confirmar nuestro valor supuesto. ¿De acuerdo? Adicionalmente, yo estoy hablando, ¿no ve? De que acá tengo un aislante. Y les decía, oye, puedo estar calentando o puedo estar enfriando. Entonces, si está cambiando, si está enfriando, esta temperatura de pared puede cambiar. Y en toda esta secuencia, ¿no ve? No he tomado en cuenta eso, solamente dije temperatura de pared y listo. Claro, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, pero ese enfriamiento o ese calentamiento en algo tiene que influir. Y ese algo son las propiedades. Veamos la siguiente consideración. ¿De acuerdo? Yo puedo tener, les decía, un fluido que se calienta y puedo tener un fluido que se enfríe. ¿De acuerdo? Aquí estoy hallando la temperatura de bulto. ¿No ve? Temperatura final menos temperatura inicial, porque eso es lo que habíamos indicado para evaluar propiedades. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo pongo, oye, la temperatura de pared es 100 y en el otro pongo la temperatura de pared 0? Y aquí estoy diciendo, van a estar ambos en la misma temperatura de bulto, eso puede darse. Entonces, tendríamos una condición interesante. ¿No ve? ¿Cómo tendría que evaluar las propiedades? Tendría que estar evaluando a la temperatura media. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, si nosotros tenemos este caso, en algún momento que se pueda calentar o en algún momento que se pueda enfriar, nosotros tenemos que analizar un término correctivo. ¿De acuerdo? Ese término correctivo es la relación ya de las viscosidades. Me van a corregir esta ecuación, por favor. Aunque en algunos libros lo ponen al revés, ¿ya? Me van a corregir esta relación. O sea, recalco, este es el término correctivo.
viscosidad sobre viscosidad. Y lo que ustedes tienen que considerar que esto va a ser la viscosidad de la pared, mejor dicho, la viscosidad de la solución evaluada a la temperatura de bulto sobre la viscosidad evaluada a la temperatura de pared, es decir, el inverso de esto. El término correctivo va a ser el inverso de esto, ¿de acuerdo? Recalco. Viscosidad evaluada a la temperatura de bulto sobre viscosidad evaluada a la temperatura de pared. ¿Estamos? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer, porque todo lo demás vamos a evaluar a la temperatura media. ¿De acuerdo? Para finalizar, ¿no? Habíamos dicho que los fluidos pueden ser viscosos, no viscosos, interno, externo, compresible, incompresible, laminar, turbulento, natural o forzado, estacionario, transitorio, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Ya, o sea, tenemos diferentes características del fluido y eso hay que cuidar cuando analicemos, siempre. ¿De acuerdo? Adicionalmente debemos recordar nosotros que cuando analizamos régimen laminar, ¿no ve? Estamos hablando de que el Reynolds tiene que ser menor a 2300. Estamos hablando también de condiciones, porque muchas veces los límites un poco varían, ¿de acuerdo? No hay ningún problema de eso, ¿ya? Pero para nosotros, laminar menor a 2300, de transición entre 2300 y 4000, turbulento mayor a 4000. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos ecuaciones nosotros de las que podemos utilizar, digamos, para evaluar la longitud de entrada en régimen laminar, en régimen turbulento. Pero todo eso es OP1, ¿no ve? Ustedes lo dominan. ¿Ya? Por último, en la parte de intercambiadores, vamos a ver tubos concéntricos. Y muchas veces nosotros tenemos que hallar el diámetro equivalente. Entonces, por favor, yo les pido que un poquito recuerden ustedes. Aquí un poquito va a cambiar, ¿de acuerdo? Porque no vamos a hallar el área de flujo sobre el perímetro de fricción, ustedes hallaban, ¿no? Pero aquí estamos hallando sobre el perímetro al cual se transfiere el calor. Entonces hay algunas ecuaciones que un poquito van a cambiar, porque vamos a verificar, digamos, una diferencia sustancial entre transferencia a través de flujo de fluidos y la transferencia de calor en los fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahora, acá, cuando nos dice el perímetro a la cual se transfiere el calor, a ver, revísenme esta expresión de acá, por favor. Ya, porque el perímetro donde se transfiere el calor, ¿por dónde es? Por aquí. ¿No ve? Por todo el perímetro de DI y por todo el perímetro de D sub 0. Entonces esto no sería menos. Miren, otro garrafal que tengo, ¿no? Esto sería más, por favor. Eso lo van a corregir, ¿de acuerdo? Esto sería más. Bueno, hasta aquí la sesión. Ya. Cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en realizarla, que estaré atento en responder cualquier consulta que llegue a través del medio por el que estamos dando las clases. De acuerdo, se cuidan, hasta la próxima sesión.